Cada vez que un gobierno empieza a ordenar el caos, aparece la misma pregunta, dicha siempre con el mismo tono, desde el mismo pedestal moral. ¿Y los derechos humanos? No importa si bajan los homicidios. No importa si la gente vuelve a caminar tranquila. No importa si las madres ya no entierran hijos. La pregunta no apunta a defender al ciudadano honesto. Apunta a defender al delincuente. Y cuando el presidente Nayib Bukele responde sin pedir permiso, sin bajar la cabeza y sin repetir el libreto progresista, el sistema entra en pánico. Porque Bukele hace algo imperdonable para los falsos moralistas. Demuestra con hechos que el relato era mentira. Ir a El Salvador, porque estuvo José Antonio Kast, que va a asumir el mes que viene como presidente de Chile, reunido con Nayib Bukele. Bukele no da muchas entrevistas, pero cuando da alguna entrevista o alguna conferencia de prensa, como fue en este caso, siempre da lugar a cosas interesantes. ¿Por qué? Porque van todos los medios internacionales que empiezan a cuestionarlo. Recordemos, antes de la llegada de Bukele a El Salvador tenía una tasa de homicidios de 100 homicidios cada 100.000 habitantes. 100 homicidios cada 100.000 habitantes, era la más alta del mundo. El año pasado cierra con un homicidio cada 100.000 habitantes. Dame un segundo nada más, Lucrecia, porque nosotros hay una partecita que tiene que ver con las cárceles. Lo que pasa es que es muy interesante lo que plantea de los derechos humanos, que es en el comienzo de todo este corte que yo te mandé, no sé si lo tenés. Es largo, es una respuesta a una periodista chilena que le pregunta sobre los cuestionamientos que le hacen a Bukele las organizaciones de derechos humanos. Es muy interesante la respuesta, eso sí es un poco larga, pero la verdad es que tómense un minuto para escucharlo, más allá del minuto que nos tomamos nosotros para buscarlo, porque es perfecta la Recordemos, las ONG lo critican mucho. ¿Por qué? Porque hay una política durísima contra los criminales. Los criminales están en condiciones de reclusión muy extremas, mucho control sobre el régimen de comidas. Es muy estricta la política, incluso en términos de prisiones preventivas, es decir, hay una línea durísima. No se usan los celulares en las cárceles, que también lo contesta esto Bukele. Es decir, dice, si entra un celular, cosa que es difícil, lo van a usar de pisapapeles, porque no hay señales. Pero escucha el tema defensa de las víctimas por parte de de los delincuentes por parte de las organizaciones de derechos humanos. Preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos, y son derechos que son innatos del humano, por eso se le llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales, y todos los tenemos. Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer.
Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos. ¿Qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire, señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Esto es una conferencia de prensa, digo, para entender. No está dando una entrevista, le está contestando a una periodista chilena que le preguntó. Ahora, a mí me encantaría, por ejemplo, ¿quién sería el candidato del lado de la oposición? Hoy el candidato de la oposición, Kicillof. No hay otro, ¿no? Hoy es Kicillof. No sé, Sergio Massa si sigue en carrera. Yo creo que hoy es Kicillof. La presa está presa, así que no puede ser. Puede ser Kicillof o Massa por haber sido el candidato anterior. A mí me encantaría que contesten esto mismo. A ver cuáles son los derechos humanos exactamente para las víctimas en la Argentina. Que se relaciona con el tema anterior, con lo que hablamos a nivel local. Que claramente. Es fantástica la respuesta que da. La verdad que es fantástica. Hay un autor canadiense que se llama Gad Saad, que habla de un problema de Occidente que es la empatía suicida. Las ONG son un ejemplo de esto. Sí. Las ONG tienen empatía con aquellos que nos quieren matar a todos. Y no tienen empatía con la mayoría que sufre las consecuencias de los violentos. De vuelta, vos podés no estar de acuerdo con esto, obviamente que podés no estar de acuerdo. La pregunta es ¿cuál es tu propuesta? Que esto es lo que no contesta nadie del otro lado en la Argentina cuando se quejan, cuando van por los derechos humanos de los asesinos. Esto es bárbaro. ¿Y cuál es tu propuesta? Es mucho doble discurso, aparte. Olvídate. Un discurso progre, un discurso pseudo-progre que termina... Yo lo marco siempre esto. Alguien que me diga cuando algún hombre, una mujer, alguna figura política tuvo algún problema de inseguridad. Él o familiares. Van a ver que nunca. Van a ver que nunca. Todos los problemas de inseguridad nunca alcanzan a todo lo que es la línea de dirigentes políticos. No sé, es curioso. Debe ser coincidencia. Nunca les alcanza. Entonces, no están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, no están de acuerdo con aumentar pena. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tienen para mejorar lo que es hoy un desastre como es la seguridad en la Argentina? A mí me parece, si tienen un ratito y pueden ver con la conferencia de prensa... Sí, media hora aproximadamente la conferencia de prensa. Esa respuesta duró 8 minutos más o menos. El curro de los derechos humanos. Durante décadas nos vendieron una idea peligrosa. Que los derechos humanos solo aplican al criminal. Y que la víctima es un daño colateral aceptable. En nombre de esa ideología, se liberaron asesinos. Se justificó el crimen. Se romantizó al victimario. Y se abandonó al ciudadano común. El Salvador era el ejemplo perfecto de ese fracaso. El país más violento del mundo, dominado por maras, extorsión, terror y muerte cotidiana. Y entonces llegó Bukele. E hizo lo que ningún manual progresista recomienda. Puso el foco en el derecho humano más básico, el derecho a vivir. La pregunta trampa. Cuando la periodista le pregunta por derechos humanos, no está preguntando por justicia. Está preguntando por los derechos de los criminales. Nunca pregunta, ¿y los derechos de las víctimas? ¿Y los derechos de los comerciantes extorsionados?
¿Y los derechos de los chicos reclutados por las maras? ¿Y los derechos de las familias que vivían secuestradas en su propio barrio? No, eso no entra en la agenda de los organismos. Porque los falsos derechos humanos no son universales. Son selectivos, ideológicos y funcionales al caos. Los datos que rompen el relato. Bukele no responde con poesía. Responde con números. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a tener menos homicidios que muchos países modelo de derechos humanos. Y ahí se termina la discusión. Porque cuando los datos contradicen el relato grita autoritarismo. El verdadero negocio. Detrás del discurso de los derechos humanos hay ONGs que viven del conflicto, activistas que necesitan delincuentes para existir, políticos que jamás pisan un barrio tomado por el crimen, y periodistas que jamás pagan el costo de sus ideas. Para ellos, la inseguridad es un recurso. Para la gente común, es una condena. Bukele rompió ese negocio. Y por eso lo odian. Lo que realmente molesta. No les molesta que Bukele viole derechos. Les molesta que funcione. Les molesta que haya demostrado que el garantismo extremo fracasa. La mano blanda mata. Y que proteger al delincuente es abandonar a la sociedad. Les molesta que haya dejado en evidencia a toda una industria del verso. Hoy El Salvador es más seguro. Y los mismos que lo destruyeron durante años. Ahora lloran por los derechos, pero nunca lloraron por los muertos. En El Disruptivo lo decimos claro. Los derechos humanos sin orden son privilegios para delincuentes. Y la verdadera injusticia es vivir con miedo. Si este análisis te hizo ruido, es porque tocó una verdad incómoda. Suscríbete al canal. Deja tu opinión en los comentarios. Compartí este video para que el relato no siga siendo la única voz. Acá no defendemos criminales. Defendemos a la gente honesta. Y no pedimos perdón por decirlo.